Bueno, mis queridos radioescuchas, estamos aquí una vez más en un programa de Simplemente Adriana y bueno, tengo a Ana Gómez, experta en peregrinaciones, y hoy vamos a hablar de a dónde peregrinar. Un mundo, ¿no? Un mundo. Bienvenida, corazón, qué gusto. Muchísimas qué gusto tenerte gracias, otra Adriana. vez aquí. Igualmente, de verdad que es un gusto poderles platicar de la dicha de ir a peregrinar a tantos lugares, tantos destinos que nos llevan pues a Cristo y a transformar nuestra vida interior. ¿Cuáles son en tu experiencia dirigiendo grupos y llevando grupos, cuáles son los sitios de peregrinación más comunes en el mundo? Bien, especialmente hay 3 rutas de peregrinación católica que son como los principales. Desde la antigüedad, desde los tiempos medievales. Primero, Tierra Santa, por supuesto, es el primer lugar. Después seguiría Roma y el tercero es el Camino de Santiago. Esos son como los antiguos. Después ahora se ha ido abriendo a muchos otros lugares que también podemos ir a peregrinar, como santuarios marianos, la ruta de San Pablo, de Moisés a Jesús, que comenzamos en Egipto y terminamos en Tierra Santa, y algunas incluso peregrinaciones especiales para ir a visitar santuarios de santos, ¿no? De beatos, que se puede armar el itinerario junto con eso. Vamos a empezar por la Tierra Santa. ¿Qué hay que ver en la Tierra Santa? Wow, Tierra Santa es la de máxima verdad, peregrinación. La máxima, a mi parecer, es como si vas a peregrinar, comienza por Tierra Santa, porque vas a comenzar en la Anunciación, vas a comenzar en Nazaret, estar en el lugar exacto donde el arcángel se le apareció a María y se hizo el Big Bang de la historia de la salvación, cobró sentido el amor de Dios para todos los hombres, se hizo palpable. Y bueno, comenzamos en Nazaret, pero por supuesto que vamos a Belén, vamos a Jerusalén, estamos en el lago, en toda la zona de Cafarnaúm, del lago de Galilea, también vamos, por supuesto, a la visita del Mar Muerto, que aunque en el Evangelio no aparece el lugar como un lugar del Evangelio, bueno, es una atracción que también es importante ir a visitarla porque tiene también relevancia en cuanto teológicamente hablando. En la vida del cristiano. Se va a Jericó, se va a Betania, hay tantos lugares que yo creo que los voy diciendo y a lo mejor vas diciendo, sí, claro, ahí sucedió el nacimiento de Jesús, ahí sucedieron la Pascua, ¿no? Sucedió el Tríodo Pascual en Jerusalén, en Betania, la casa de los amigos, en el Jordán, la renovación de las promesas bautismales. Es un lugar de verdad que viene a marcar tu vida, y cuando regresas de Tierra Santa y llegas a la celebración eucarística dominical en tu parroquia, estás escuchando el Evangelio y dices, claro, yo estuve allí, y te imaginas el mar de Galilea y Jesús llamando a sus apóstoles. Te cambia la visión del cristianismo. Y fíjate que en esta parte de qué visitar, cuando te vas al detalle, hablaste de Nazaret. Hay una anécdota que quiero contar de Nazaret a Belén. Pues se oye muy bonito decir, pues sí, la Virgen se fue en un burrito, ¿verdad? Pero yo quisiera que los radioescuchas imaginaran, y sobre todo las mujeres, embarazada en el 9º mes casi, y te va en camión, son casi 5 horas, y además con aire acondicionado o con calefacción, porque a mí me tocó en el frío. Entonces, y dices, si María se lo aventó en burro y con un frío que te calaba perdón, iba a decir una cosa muy fuerte, los huesos, por no decir otra cosa. Son alrededor de 170 kilómetros, ¿sí?, a pie, que tuvieron que tomar el camino de la Riviera del Jordán. O sea, imagínate, en un burrito, sí, yendo por la Riviera del río Jordán, pero después atravesar el desierto, que es un desierto, señor desierto, no, sí, como claro, los de aquí. Claro. O sea, y ahora lo ves y dices, ¡wow! Sí, dices, wow. Pero fíjate que a lo que iba es, ¿entiendes? Bueno, al menos en mi cabeza pasó el sentido profundo de la obediencia. Fíjate, de la obediencia a las leyes del mundo, porque iban a empadronarse, pero también de la obediencia a las leyes de Dios, porque en el Evangelio decía que nacería en Belén, no en Nazaret. Entonces, esto es una enseñanza para ti y para mí. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos está diciendo, tienes que cumplir con las leyes de los hombres y tienes que cumplir con las leyes de Dios. Y generalmente no hacemos eso. O le cumplo las leyes de los hombres, o a veces ni eso, porque no pago impuestos, no soy lindo, rompo todo lo que sea. Digo, y no se diga en nuestro país, pero tampoco cumplo con las leyes de Dios. Y María,
Cuando vas caminando y ves el Evangelio, entonces María nos da ese ejemplo. Y otro lugar que a mí me impactó sobremanera es, bueno, hablando de los detalles de los lugares, Ana, al menos a mí me impactó muchísimo el Huerto de los Olivos. A lo mejor las personas, pues la crucifixión es la consumación de la pasión. Pero no sé si usted ha reflexionado, querido radioescucha, que en el Huerto de los Olivos Jesús vive la más grande tentación que un ser humano ha vivido. A ver, ¿por qué lo digo con conocimiento de causa? Y me ha tocado predicarlo además. Imagínese usted, ser humano, consciente de la misión que le están encomendando y consciente que en esa misión usted va a perder la vida. Y además la va a perder por gente que ya sabe. Póngale el calificativo que tiene. ¿Por qué a mí me impacta? Porque ahí Jesús nos enseña que a lo largo de nuestra vida como laicos, como creyentes en Él, Satanás va a ponernos muchas tentaciones. Y ahí Satanás, imagínate que él pudo ver que iba a cargar en la cruz todo. Es que esta parte como que no la digerimos. En ese momento, cuando él dijera, iba a cargar con todos los pecados de la humanidad. Si con trabajos cargas los tuyos y te sientes ahogar, ahora imagínate cargar con los pecados de la humanidad de antes de él, del tiempo de él y los de nosotros. Ahí estábamos nosotros también. Pero lo más extraordinario de este lugar, porque ahí generalmente se hace adoración, etcétera. Sí. Ahí hicimos nosotros adoración, que para mí fue muy impactante hacerme consciente que en ese momento estaba Jesús en su humanidad luchando, como diciendo, pues él sentía miedo también, pues si no, era un ser humano completo, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero ahí nos enseña una de las lecciones más importantes, al menos para mí, en mi propio caminar. Jesús somete su voluntad humana a la voluntad divina. Y creo, desde mi muy particular punto de vista, Ana, no sé qué piensas tú, hoy los seres humanos no queremos hacer eso. Hoy yo quiero hacer mi voluntad, la religión como yo quiero, al cabo todo el mundo lo hace y no es pecado, cuando no es así. Es lo más difícil, al menos para mí, es someter mi voluntad a la voluntad del Padre. Y justo en ese lugar es donde Jesús les va a decir a sus apóstoles, oren y velen para no caer en tentación. ¿En cuál tentación? En la tentación de hacer solo mi voluntad y no la del Padre. Así es. Entonces, ese es lo más, ahí está. Sí. Esa es la clave de nuestra vida cristiana. A ver, ¿haces tu voluntad o la voluntad de Dios? Voy a poner un ejemplo muy concreto. En nuestro país es una vergüenza que digamos, el que no es tranza no avanza. Cuando tú lees el Evangelio, te dicen, no robarás. Ay, Adriana, yo no hago tranzas. No. El Señor te dice que uses medidas justas. Entonces, ¿por qué das litros de 800 mililitros? ¿Y por qué das kilos de 800 gramos? ¿Estás robando? Por supuesto. Y entonces, cuando ves el Evangelio, ahí en ese huerto, que además es increíble, en ese momento, sudar sangre, ¿te imaginas del dolor? No lo podemos imaginar. No. Hay científicamente, debes tener tanto estrés que puede pasar. Pues imagínate Jesús, o sea, yo puedo imaginar al demonio, que a mí me ha tocado enfrentarlo cuando llevo a mis hijos a liberaciones de exorcismos. Imagínate, Jesús tenía al demonio enfrente, diciéndole, no vas a poder, ¿cómo crees? Pero ahí vence la tentación, sometiendo su voluntad al Padre. Y yo le diría a usted, querido radioescucha, usted la somete todos los días. ¿Sabes en qué cambió ese momento mi vida? Hay una parte del Evangelio que dice, bástate mi gracia, que yo te daré cada día, para que mi poder se manifieste en tu debilidad. Entonces, vamos a tener tentaciones, sí, por eso la gente me dice, es que ahora que me acerqué a Dios me pasa, pues bienvenido al club, porque si no te pasa nada, pues no estás con Dios, corazón. Andas caminando con el demonio, pero de ladito. Pero cuando estás con Dios, claro que hay tentaciones, te van a criticar como a Él. Pues tenemos que caminar como el Maestro, pero vivirlo, ese es otro boleto. Vámonos a corte y ahorita regresamos.